El gobierno nacional, encabezado por el ministro Trota, estuvo recorriendo prácticamente todo el país. Estuvo en Santa Fe, ahora estuvo en Entre Ríos. La idea del ministro Trota, a ver, es concientizar, yo digo, el tema de el inicio de las clases. La verdad que es una, a ver, es una situación donde me parece que de nuevo está metiendo la pata en el barro el gobierno nacional. Por dos razones. Primero que, a ver, todo no puedo decir circo, pero toda esta situación de recorrer todo el país del ministro Trota, Nicolás Trota, eh, para concientizar, no sé, a los ministros de las provincias para que empiecen las clases. Volvemos a esa frase, no podemos dejar que la oposición tome la bandera de la presencialidad. Me parece que no va a tener ningún sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente hay muchas situaciones que uno analiza en la situación que te da a pensar que esto no va a ocurrir. Entonces cuando vos ves que la realidad de lo que va a pasar seguramente no va a ser lo que uno está promulgando en todas las provincias argentinas, me parece que es una metida de pata. A ver, vamos a empezar por el principio. Si usted analiza, nunca, de que yo tengo uso de razón, o muy pocas veces, han empezado las clases en término. Nunca. Es decir, es muy difícil porque cada vez que hay que empezar las clases, siempre, cuando se tienen que reunir con los gremios para fijar lo que se llama no solamente el aumento, las paritarias, sino todo lo englobado dentro de la educación, porque los gremios van con muchos puntos, no van únicamente con el aumento del sueldo, sino que llevan un montón de puntos que han notado en el año anterior que ha sido falencia y que quieren modificar. Y esa discusión, ese tiro de afloje, casi nunca las clases empiezan cuando tienen que empezar. Y si del 100% de las provincias, seguramente un porcentaje muy alto termina no empezando. Usted lo ha escuchado constantemente, dice, empezaron las clases en tal provincia, pero en esta no empezaron. Eso como primera medida. Como segunda medida, estamos saliendo, que todavía no se salió, de una pandemia. Una pandemia que lleva a que, a ver, la gente quiera seguir cuidándose porque ya falta poco, supuestamente las vacunas van a llegar. Tercero, se le prometió en cierta manera el ministro Trota y todos los ministros de educación de las provincias a que los docentes, no docentes, los que van a tener que estar trabajando, estén vacunados. Y eso, la verdad que es imposible porque sabemos positivamente que todas las empresas que tienen que repartir las vacunas están totalmente atrasados. Entonces, cuando uno, a ver, ve este panorama de situación y con un gremio que le está diciendo a su afiliado, espere, no lo tome así espere, porque faltan las paritarias, porque falta hablar, porque no vemos un protocolo adecuado. Me parece que es otra metida de pata. ¿Cuál es el hecho en sí? La verdad que no lo entiendo. Usted sabe positivamente que yo he criticado a la ministra de Educación desde acá, desde este lugar, desde este programa, desde este canal y de esta radio, por algunas actitudes que tomaron para ver cómo se podía hacer para decir que no
a ver, que no es que no hubo clase en presencialidad en todo el año, no, que hubo para, en definitiva, terminar teniendo que volver a cerrar algunos establecimientos en localidades que realmente eran pequeñísimas. ¿Por qué? Porque hubo un brote de COVID. Entonces, a ver, ¿por qué ese afán de que un ministro de Educación a nivel nacional como Nicolás Trota tenga que recorrer todas las provincias para psicotizar? ¿Por qué? Porque no está esto firmemente. Y si no está firmemente, las declaraciones que tendría que haber hecho el ministro son, por ejemplo, digo yo, vamos a recorrer el país y ver cuál es el pensamiento que tienen los gremios provinciales, los directivos, el gobernador, la ministra, y de ahí, cuando termine el recorrido, veremos cuál va a ser la situación o cómo vamos a determinar si las clases empiezan el 16 de febrero con algunos grados, si empiezan el 16 de marzo. Lo vamos a ir analizando. Y no decir, vamos a ir a la semipresencialidad o lo que sea, como una ordenanza que después, a la larga, termina siendo contraproducente, tanto para la imagen de un ministro, como para la imagen de un gobierno nacional también. Es decir, cuando usted está encaprichado, diríamos, hablando mal y pronto, por una cosa que sabe que no se va a dar y que no va a existir, porque realmente los 3 puntos que yo le dije son reales. Entonces, ¿para qué exponer una situación de esta? ¿Para qué hacerlo? Sabiendo que esto puede llegar a fracasar y que puede caer la imagen de un ministro, que, a ver, que no es fácil, porque no es que uno saca un ministro y pone otro, seguramente va a continuar el ministro Trota, yo no digo que lo van a sacar, pero la imagen, ¿vio? La imagen se decae para la gente, se decae para todo el mundo, para los que están en actividades hoy educativas, para la gente en general, para el padre que no sabe qué va a hacer con el chico. Y entonces empiezan todos los arrebatos, ¿vio? Donde, por ejemplo, algún estudiante vive afuera y tiene que venir a la ciudad de Santa Fe, entonces empieza a llamar a los directivos de las escuelas o a los directivos de las instituciones superiores, preguntándole, por ejemplo, bueno, va a haber clase, porque si va a haber clase, yo tengo que alquilar un departamento porque mi hijo tiene que ir a vivir ahí, si no, no lo alquilo. Tengo que preparar para que esté, para cuando empiezan las clases. Empiezan el 16, empiezan el otro 16 de marzo. ¿Cuál es? Y genera una incertidumbre en la sociedad que hace caer totalmente la imagen del ministro. Que me perdonen, pero a ver, a veces uno tiene que decir las cosas como son, la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas son esas. Aparte, cada provincia tiene un esquema distinto y una situación de sueldos y de paritarias totalmente distinta. Ustedes saben que acá se salió a decir que bueno, los mejores pagos son los maestros de la provincia de Santa Fe. Y hay otras provincias que cobran mucho menos. Desde que Macri sacó la paritaria nacional, que fijaba más o menos un piso para poder llegar a negociar entre las provincias, eso generó también una situación donde algunas provincias quedaron muy retrasadas en los sueldos de los docentes. Es decir, esas provincias, los gremialistas van a salir a pelear que se, reacomode el tema salarial. Y ya eso es un impedimento para empezar. Ya la dejamos de lado a la pandemia, es decir, dejemos de lado la pandemia, dejemos de lado el protocolo, dejemos de lado si está el COVID, si no está el COVID. Hay un problema que es insalvable, que es la situación económica de los maestros en cada provincia.
Entonces no, a ver, no hay una realidad para que el ministro salga a hacer este, esta rotation, diríamos, por el país para tratar de concientizar o a lo mejor tratar de obligar a los gobernadores. Ayer estuvo con Gustavo Bordet de Entre Ríos. Es decir, para obligar a los gobernadores que le obliguen a los ministros de educación o a las ministras de educación de las provincias para que esto empiece. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuál es el significado? Ahora, si el ministro me hubiera dicho a mí, no, la idea es recorrer el país para ver cómo está la situación y en base a eso vamos a ver cómo resolvemos, cuándo empiezan, cómo empieza, si hay presencialidad, si no hay presencialidad, ya la cosa hubiera sido distinta. Mire, hubiera quedado mejor al ministro. Porque entonces de ese federalismo que habla el presidente constantemente, habría un ministro de Educación con un federalismo neto. Y entonces vería la situación de cada una de las provincias. Pero no, la situación del ministro es salir a presionar para el tema del comienzo de las clases y de la semipresencialidad, que después en algún momento vamos a terminar hablando de esto, porque la verdad son esas cosas atadas con alambre, ¿vio? Que no se sabe hasta cuándo va a resistir el alambre. Porque una semana van, una semana no van, una semana están en presencialidad el 50%, después están todos en forma virtual a la otra semana, después la otra semana van el otro 50% que no fue, es decir, todas cosas entreveradas que, a ver, que no tienen para nada una situación donde uno diga, le va a beneficiar en algo al docente, al alumno, a los directivos. No, no le va a favorecer para nada, porque está muy atado con alambre, ¿vio? Toda esta situación. Entonces no sirve. Y esto es lo que se está intentando en todo este recorrido que hizo el ministro Nicolás Trota por todas las provincias para fomentar, para instigar, para, no sé, para lo que sea, para el comienzo de las clases. Pero acá lo digo y lo corto. No es tan fácil comenzar las clases porque no fue fácil nunca. Usted se acuerda cuántas veces tenían que arrancar las clases en la provincia el 16 de marzo y empezaban con paro y no arrancaban las clases. Y no había pandemia y no había nada. Entonces, me parece que se caen las imágenes de los ministros y es realmente una lástima.